Qué bueno es que podamos estar juntos en este nuevo aniversario. Quiero contarles una anécdota cortita. El día lunes, como habitualmente lo hacemos, los ancianos en este lugar nos reunimos lunes a la noche y Seba y Marcelo me comentaban la posibilidad de que pueda tomar el mensaje el día viernes. Yo les dije, bueno, para mañana busquen a otro mejor y bueno, y si no encuentran es lo que hay, así que... Pero bueno, evidentemente estábamos hablando de un tema, posiblemente de la obra misionera y demás, de la juventud. Y quiero contarles que a las 2:30 de la mañana nosotros estamos viajando permanentemente a Villa Pegüeña, ¿no? Muchos saben, los que no lo saben, todos los fines de semana nos trasladamos con mi esposa allí para servir al Señor en aquel lugar. Gracias, Aldi. Y a veces nos despertamos a la noche y no sabemos dónde estamos, si estamos en Cipolletti, si estamos en Pegüeña. Gracias, Carlito. Y a las 2:30 de la mañana el Señor tuvo una buena idea. Mandó un auto que empiece a tocar bocinazos, pegamos unos saltos de la cama y la verdad que no sabíamos si estábamos acá, si estábamos allá, pero la realidad es que a las 2:30 de la mañana el Señor me despertó con la bocina, me levanté de la cama porque ya cuando uno es más viejo ya les va a llegar, ya les va a llegar, acuérdense. Cuando uno es más viejo no se duerme tan fácilmente, ¿no, Oscar? Empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y no hay mejor cosa que cuando uno empieza, mira, Martín también se ríe. Cuando uno empieza a dar vuelta, los que somos más viejitos nos levantamos y empezamos a hacer algo. Lo lindo es levantarse los hijos de Dios y empezar a orar y empezar a leer. Y son los mensajes que el Señor nos da cuando hay un silencio total porque el auto ya se había ido. Y lo que a mí me pareció que era un mal porque me había despertado, esperemos que hoy se transforme en un bien para todos los que están escuchando en esta noche. Y el Señor ponía en mi corazón el deseo de hablar de aquellos corazones llenos de dolor por las injusticias de la vida. Corazones que se van lastimando a través del tiempo y que tristemente, a pesar de que tratamos de vivir vidas tranquilas, vidas que nos den satisfacción, nos vamos lastimando y nos van lastimando aquellas personas que de pronto deberían hacernos bien, que deberían estar cerca nuestro para aliviarnos y para protegernos, de pronto se transforman en enemigos que nos hacen lastimar el corazón, que muchas veces va cargando con ese peso año tras año y que a veces es muy difícil de erradicar de allí adentro lo que traemos desde la niñez, de la adolescencia y aún de la juventud. La juventud está viviendo un momento tremendo. Saben, hoy leía un artículo en el diario La Nación de una periodista que hablaba acerca de que hasta el año 2019 la cantidad de suicidios en la juventud venía decayendo. Luego de la pandemia comenzó a subir estrepitosamente. En la actualidad ha aumentado un 28% de lo que era anteriormente y por primera vez en el año 2024 la cantidad de suicidios, alrededor de 4.300, fue mayor que la cantidad de jóvenes muertos en accidentes, que fue alrededor de 3.500. Cuando vemos a lo largo, estamos hablando de la Argentina, cuando vemos a lo largo del planeta, hablamos de más de 700.000 personas que se quitan la vida por año. Es un mal que viene trayendo la sociedad cada vez más exacerbado y realmente está produciendo un daño tremendo que no saben las personas cómo hacer para frenarlo. Vez pasada nos convocaron a los pastores allí en Villa Pegüeña para poder ver qué posibilidad habría de hacer algo para la juventud, porque aunque es una sociedad muy pequeña, tiene un índice de suicidio muy alto y no se sabe qué hacer con la juventud. Los jóvenes buscan detrás de la satisfacción del placer momentáneo, aún en el alcohol, que es una de las drogas mucho más económicas, y otro tipo de cuestiones que llevan a vivir una vida
tratando de alienarse o de alejarse de la realidad para poder no sufrir lo que están sufriendo sus corazones. La sociedad está viviendo momentos difíciles, la juventud está viviendo momentos difíciles. Y cuando hablamos de la juventud, no solo hablamos de aquellos que no tienen a Cristo, sino también de aquellos que aún estando dentro de una congregación están lejos del Señor y sus corazones están lastimados por las cosas que vivieron como injusticias de la vida. Yo quisiera que me acompañen a leer allí en la palabra de Dios para repasar el caso de un muchacho que muchos recordarán. ¿Quién no conoce la historia de José? A ver, levante la mano. ¿Quién no la conoce? Todos la conocen, ¿sí? Bien, vamos a recordar algunas cuestiones en la vida de José, porque siempre hablamos también de que José vivió un momento muy lindo al ser llevado a gobernador, pero saben, pasó un tiempo para llegar hasta aquel momento, fueron 13 años. Dice la palabra de Dios, lo vamos a proyectar aquí, puede ser Aldi, en la NBI, en Génesis capítulo 37, versículo 18. Dice, como ellos, los hermanos de José, alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros, ahí viene este soñador. Ahora sí que llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. La palabra clara, Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Parece re buenito, ¿no? Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Saben, esta es una historia que comienza de una familia que tristemente había un padre que tenía una actitud predilecta hacia su hijo José. Una familia donde había 11 o 12 hermanos y ya habría nacido Benjamín. Y allí José hacía diferencia con José en relación al resto de sus hermanos. Pero José había tenido un sueño que Dios se lo había dado. Y este sueño era que había 11 gavillas o 11 ramilletes, como quieran llamarlo, que se arrodillaban delante de él. Y sus hermanos entendieron perfectamente que le estaba diciendo de que él había soñado que ellos iban a estar arrodillados delante de José. No solo eso, sino que soñó también que el sol y la luna se postraban y hablaba del padre y de la madre. Y su padre hasta se enojó. ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás diciendo? Entonces, en todo esto ya comenzó en la vida de José y de sus hermanos a haber ciertas características de distancia, de envidia, de odio, de rencor y tantas otras cosas que empezaron a generar en sus corazones. José creo que nunca pensó que podían llegar a hacer lo que hicieron sus hermanos.
Es así que su papá un día le dice, mira, anda a ver lo que están haciendo, porque ellos estaban cuidando las ovejas, anda a ver lo que están haciendo y tráeme noticias frescas. Algunos llaman a esto, ¿cómo lo llaman? Buchón. José era medio buchón, porque dice que le contaba al padre todo lo que hacían sus hermanos. Ahora, ¿saben una cosa? Había una familia que estaba viviendo una situación que al parecer hacia afuera estaba todo bien, pero adentro estaba todo mal. Y todo mal estaba radicándose en el corazón de cada uno de ellos, que van a comenzar a cometer atrocidades y cosas que jamás pensaron. Cuando José comienza este viaje que lo manda a su papá, lo envía a ver cómo estaban y ya los hermanos, como leímos al verlo de lejos, tramaron un plan, dice la Biblia, para matarlo. Ya ahí en el corazón de ellos comenzó el plan de destruir a este soñador. Vamos a ver qué va a hacer con sus sueños. Esto es una característica muy común en lo que Satanás trata de hacer con nuestras vidas. Dios tiene un plan. Saben, la vida de José habla de la providencia de Dios. Providencia no es proveer. Proveer, Dios provee el alimento. La providencia es el plan que Dios tiene aún a pesar de los hechos que vivimos cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tuvo un plan para José. Y allí estaban sus hermanos tratando de frenar ese plan. Vamos a ver qué pasa con este soñador. Allí estaba José llegando a ver a sus hermanos y de pronto comienza algo tremendo. Qué difícil habrá sido para un muchacho de 17 años que aquellos que tenían que cuidarlo, porque era el hermano menor que estaba de los 11 que estaban allí, fueron los que lo lastimaron. Aquellos que deberían ser las personas de más confianza fueron los que produjeron un dolor intenso en su corazón. ¿Cuántas veces vivimos en familias donde los más cercanos son los que más nos traicionan? Vivimos en una sociedad llena de pecado. Allí estaba José y lo habían puesto en un pozo que aclara la Biblia que estaba vacío, que estaba seco. Los pozos en ese momento se hacían como la forma de una pera. No había manera de salir de allí. O como la forma de una botella. No había manera de trepar. Es así que seguramente que tuvieron que extender algo para sacarlo de aquel pozo cuando decidieron no matarlo porque no querían matarlo, sino ir un poco más allá, sacar un rédito para sus bolsillos porque no les importó su hermano. Allí estaba José, fue maltratado y lo metieron en una cisterna vacía y seca. Imaginémonos el corazón de José. Imaginémonos cada uno de nosotros siendo traicionados por nuestros seres queridos y tirados allí como algo descartable. Miren, seguramente el pensamiento de José pudo ser, ya no hay salida, este es el final. ¿Cuántas veces nos planteamos quizás esto en nuestras vidas? Ya no hay salida, esto es lo que me pasó. Este es el final de mi vida. Pero quiero decirte que Dios dice, lo que vos ves como el final, Él lo ve como el comienzo. Dios comenzó a hacer una obra en la vida de aquel muchacho que tenía tan solo 17 años y que seguramente confiaba en Dios, pero no comprendía todo lo que estaba viviendo. No solo hicieron de tirarlo en aquel pozo, sino que tus hermanos también lo vendieron. Miren, no imagino a un José saliendo del pozo y contento de que lo iban a entregar a los ismaelitas. Aunque en su interior él decía, estos son los que me están haciendo daño, seguramente fue difícil el momento de la separación
y todo lo que vendría para su vida lo estaban vendiendo como un esclavo. Los ismaelitas que lo compraron por 20 monedas de plata. Un esclavo valía 30 monedas de plata. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo fue comprado, o fue vendido, mejor dicho, por Judas por 30 monedas de plata. Muy probablemente los ismaelitas, que eran negociantes, eran comerciantes, se lo habrían vendido a Potifar por 30 monedas de plata. Ellos lo compran en 20, lo venden en 30. Pero allí estaba José siendo vendido. Los hermanos estaban lastimando más su corazón. Ya no era solo la muerte, era el abandono. El abandono y la separación de aquellos que deberían cuidarlo, vuelvo a decir, eran los que los estaban lastimando. Pero avanzamos y recordamos que fue llevado a Egipto. Y allí en Egipto hubo un hombre llamado Potifar que lo compró como un esclavo. Lo llevó a una casa que seguramente era un palacio donde José viviría bien. Parece que los problemas habían acabado en cierta manera. José disfrutaba de aquel palacio porque él tenía todo a cargo. Su dueño, Potifar, veía que Dios lo bendecía, entonces le daba la posibilidad de que maneje absolutamente todo. Pero allí estaba el enemigo volviendo a atacar a José. Cuando todo parecía tranquilo, cuando todo estaba quieto, allí comenzó una disputa de la esposa de Potifar con José. Comienza a perseguirlo y a querer estar con él sexualmente, al punto de atormentarlo día tras día, hasta que un día vio la oportunidad y no había nadie en aquel palacio y quiso aprovecharse de José. Pero José quiso honrar a Dios. Y aún queriendo honrar a Dios, no fue premiado como nosotros lo habríamos hecho, sino que fue puesto en una cárcel. Allí llegó la vida de José. Fue puesto en una cárcel injustamente por no pecar contra Dios. ¿Cuántas veces en la vida creemos que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Cómo puede ser que estoy viviendo esto? ¿Cómo puede ser que Dios no actúe? ¿Qué hizo de malo José? José quiso honrar a Dios. Porque le dijo a la mujer de Potifar: solo me ha prohibido tocarte a vos, hablando de Potifar, pero dice, ¿cómo haré este gran daño contra mi Dios? Su corazón era temeroso de Dios. Su corazón buscaba agradar el corazón de Dios. ¿Cuántas injusticias estaba viviendo este muchacho? En la cárcel comenzó una temporada donde empezó a tener un tiempo de descanso, podríamos decirlo, porque veía aún el que estaba a cargo de la cárcel que José, en todo lo que lo ponían, le andaba bien. Eso es lo que decían. Y un día, cuando fue a llevar la comida, había dos personas, ¿se acuerdan? El panadero del rey y el copero del rey. Y tuvieron un sueño cada uno de ellos. Y José interpreta los dos sueños. Al panadero en 3 días le iban a cortar la cabeza y los pájaros iban a comer sobre ese cuerpo. Pero al copero a los 3 días le iba a estar dando la copa nuevamente al rey. Entonces José le dice, no te olvides de mí. Imagínense, aquel muchacho que recibió esa buena noticia, dice, ¿cómo me voy a olvidar de vos? Si mirá lo que lindo que me dijiste. Cuando se cumplió, dice la palabra de Dios, que se olvidó de él. ¿Y sabe cuánto tiempo pasó? 2 años. 2 años adentro de la cárcel, porque el que supuestamente era su amigo se había olvidado de él.
¿Cuántas veces aún nuestros amigos se olvidan de nosotros? ¿Cuántas veces nos vamos hiriendo por dentro por las injusticias que vamos viviendo en nuestra vida? Quizás fueron aquellos más cercanos, quizás fueron aquellas amistades, quizás fueron aquellos que no esperábamos que nos iban a hacer daño. Pero llegó un día en que José fue restaurado por Dios y puesto en un lugar inigualable, de esclavo a gobernador. Allí Dios tenía el cumplimiento del plan por el cual permitió que José pasara por esas cosas. Miren, yo quiero leerles desde aquí un versículo que está en Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Saben? Habían pasado ya varios años. José tenía 17 años cuando fue vendido. Tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón, cuando comenzó a ser gobernador. Y allí habían pasado ya 7 años de las vacas gordas, donde él fue acumulando todo aquello que fueron cosechando. Y empezaron los 2 años de los 7 que venían de las vacas flacas. Sus hermanos van en aquel momento, o sea, cuando fue vendido tenía 17 y cuando llegaron sus hermanos tenía 39 años. 22 años habían pasado desde que José no se veía con sus hermanos. ¿Cuántas veces en nuestra vida pasa el tiempo y nuestros corazones siguen estando cargados de rencor, de resentimiento y de odio que no nos dejan vivir? José podría haber tenido un corazón cargado de esa manera. Y sucedió que vienen sus hermanos. No vamos a contar bien la historia, después lo pueden leer, están desde el capítulo 37, salvo el 38, hay 13 capítulos que el libro del Génesis habla acerca de la vida de José, hasta el capítulo 50 que termina el libro. Y saben, había pasado que su papá ya había llegado, que estaban viviendo allí, que pudieron disfrutar un tiempo hasta que llegó el día que Jacob murió. Y sus hermanos, que seguramente guardarían en su corazón y en su mente el recuerdo de lo que le habían hecho a José, ¿saben lo que dijeron? Ahora que nuestro papá murió, ¿saben lo que va a hacer José? Nos va a liquidar, nos va a hacer esclavos. Se la va a desquitar. Se va a vengar. Miren el pensamiento que traían en su corazón de años. Es ahí cuando José les dice esas palabras y anteriormente le dice, yo no me puedo poner en el lugar de Dios. Pero miren lo que le dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Él no les niega el mal que les habían hecho. Dios no utiliza el mal para dañar tu vida. El mal está en la sociedad porque el mal viene por consecuencia del pecado. Y el que utiliza el mal es el diablo para tratar de destruir las vidas de cada uno de nosotros. El diablo se ha encargado de generar en las familias ese desconsuelo, esa desconfianza y ese ataque para destruir la vida de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. No fue Dios quien mandó el mal. Dios tenía un plan y permitió ciertas cosas poniendo límites, pero el mal Dios no lo utiliza porque no hay ningún mal en él. Pero el pecado que hay en nuestras vidas, el engaño del diablo es el mal que estamos viviendo en la sociedad, como decíamos al principio. Una juventud desconsolada, sin sentido, sin orientación, desganada por sobre todas las cosas, sin ganas de vivir.
porque el dolor de las injusticias te ha ido marcando a través del tiempo. Aquellos hermanos le habían hecho mal a José. Pero dice, Dios transformó ese mal en bien. Saben, Él es el único que puede transformar ese mal en bien. Me ha tocado ver la vida de jóvenes y muy cercanos en este tiempo, con vidas totalmente destruidas, sin conocer a sus padres, siendo abandonados, abusados, viviendo una vida horrorosa porque hay cosas que no me atrevo ni a contarles, pero que habiendo conocido a Cristo, habiendo abierto su corazón a Él, pudieron conocer el amor verdadero de alguien que quería sacar y transformar todo ese odio, todo ese rencor, todo ese dolor en paz. Eso es lo que hace el Señor cuando entra en el corazón. Cambia la tormenta por la paz. José lo había podido experimentar, transformó ese mal en bien. Había un propósito, había una misión que cumplir. Dios tenía en su providencia ese plan por el cual utilizaría a José. ¿Y saben cuál era? Salvar la vida de mucha gente. Miren, mis palabras pueden ser de una manera en la que puedan llegar a tu corazón, pero no hay palabra que no pueda ser más poderosa que la palabra de aquel que dio su vida y vivió cada una de estas circunstancias de dolor y que te comprende como nadie, y ese es Jesucristo. José es un tipo del Señor Jesucristo. Él fue vendido, fue maltratado, fue humillado. José no experimentó la muerte, pero allí Jesucristo tuvo que entregar su vida por tu vida y por la mía. Y también por el que te hizo daño. Él vino a morir en la cruz por todos. Él conoce el pesar de tu corazón y del mío. Sus palabras son las que pesan en tu vida y en mi vida en esta noche, en nuestras mentes, diciéndote, yo sé lo que estás viviendo y el dolor que hay en tu vida. Porque Él lo sufrió. Él lo padeció. Él sufrió la traición de aquellos que tenían que resguardarlo. Él sufrió la entrega de los más cercanos como Judas, pero aún de los otros que se fueron. Él sufrió el desconsuelo y tristemente la humillación, siendo condenado como el peor de los pecadores. Pero había un plan, y era que Dios estaba salvando la humanidad. Dios estaba salvando nuestras vidas. Ese era el propósito. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, que Él fue hasta lo más bajo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así como José fue hasta lo más bajo, Dios lo puso en lo más alto. Nunca habrá sido el pensamiento de José, permítanme decir, en lo personal, nunca creo que haya sido el pensamiento de José, ni cuando estaba en el pozo, ni cuando fue vendido a los ismaelitas, ni cuando estaba en la casa de Potifar y luego en la cárcel, y cuando fue olvidado. Nunca creo que habrá imaginado José que iba a llegar a ser gobernador de toda la tierra. Dios tenía un plan y él solo obedecía a Dios.
Él tenía que salvar a mucha gente. Dice, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Miren, cuando la palabra de Dios dice que estaba con el corazón en la mano, estaba hablando de la sinceridad. No había ningún tipo de ocultamiento en lo que él estaba diciendo. Su corazón no estaba lleno de rencor. Su corazón no estaba lleno de odio. Su corazón no buscaba venganza ni justicia, sino protección sobre aquellos que aún le habían hecho mal. Dios lo puso en alto. Dios quiere sanar tu corazón. Yo quisiera que en esta noche pongas tu nombre allí. ¿Cuántas injusticias has vivido en tu vida? ¿Cuántas cosas has pasado en tu familia, con tus amigos, en la escuela, en la facultad, en la secundaria, en las que te han lastimado y quizás año tras año la venís recordando? Dios quiere que puedas ver que el dolor por los males que te han hecho aquellos que deberían haberte cuidado, realmente Él lo quiere transformar en tu vida. El dolor que me causaron aquellos que deberían haber sido mis amigos. El dolor que me produjo buscar una salida alternativa como los vicios. Recuerdo siempre la historia de un muchacho que venía a nuestra casa cuando éramos muy jóvenes. Teníamos a los chicos, los dos más grandes más chicos, los dos más grandes eran chiquitos. Un joven que consumía y decía, Alberto, ¿sabes qué? Cuando puedo consumir me siento que estoy en el paraíso. Pero cuando vuelvo en sí, me siento que me recibe el propio Satanás en el infierno. Nunca olvidé esas palabras. Esa es la salida de escape al dolor que hay en los corazones, que el diablo quiere que tomes, pero que el Señor quiere sanar en tu vida. Muchas veces hay dolor que produce un corazón lleno de resentimiento y que lo primero que busca es aislarme. Nadie me comprende. Nadie puede entender lo que siento. Miren, es verdad. Muchos de los que estamos aquí no podemos entender tu dolor. Mucho menos alguien que no ha pasado por tus circunstancias. Pero hay uno que sí. Y ese es el Señor Jesucristo. Él entiende tu dolor. Él conoce tu dolor. Él se duele con vos. Y en este día, hoy, quiere sanar tu corazón. Miren, Dios quiere cambiar ese mal que te hicieron en bendición en tu vida, sacándote del pozo y de la cárcel del dolor para llevarte al trono de la victoria. Él tiene poder para sacar eso de tu corazón. Él quiere sacarte de ese pozo en que día tras día parece que vas excavando y te vas metiendo más. El dolor produce eso en nuestra vida. Pero el Señor quiere sacarte de esa circunstancia y quiere ponerte en un lugar distinto. Dios quiere sanar tu corazón roto. Miren lo que dice el Salmo 147:3. Dios sana a los que tienen roto el corazón
y venda sus heridas. ¿Está roto tu corazón? ¿Te han defraudado tus padres, tus hermanos, tus parientes, tus amigos? Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere llevarte a experimentar el perdón con el corazón en la mano. Un corazón lleno de odio puede ser cambiado por un corazón lleno de perdón. Y hoy el Señor quiere que experimentes esto. El Señor lo experimentó en la cruz. Lo estaban humillando, lo estaban condenando en aquella cruz como el peor de los pecadores. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto daño te han hecho en la vida? ¿Cuánto te han lastimado? ¿Por qué no dejas que el Señor te saque del pozo? ¿Por qué no dejas que el Señor sane tu corazón? ¿Por qué no le entregas tu corazón al Señor y experimentás el perdón para que luego, milagrosamente, porque no hay otra manera, puedas dar el perdón? Jesucristo es lo que quiere hacer en tu vida. Y hoy, ¿saben qué? Dios extiende su mano. Y está en esta noche extendiendo su mano hacia vos. Hay un muchacho que estaba allí por Galilea y que le dijo al Señor, era leproso: si quieres, puedes limpiarme. Dice que el Señor, movido a compasión, es una palabra que se utiliza para algo que viene de adentro, poniéndose en el lugar del otro y sintiendo el mismo dolor que está sintiendo el otro, expresado en lo más profundo del conocimiento de lo que está viviendo el otro. Y la vida de un leproso no era una vida de satisfacción, de alegría. Era una vida que estaba apartada de la ciudad, porque estaba echado fuera de la ciudad. Era una vida que sufría el aislamiento porque no se le podía acercar nadie. Era una vida que no podía disfrutar ni siquiera un abrazo como a veces tenemos algunos de nosotros. Y le pregunta al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Dice que el Señor fue movido a compasión. El Señor sintió ese dolor y allí extendió la mano y lo tocó. ¿Por qué lo habrá tocado? ¿Por qué no lo curó como a otros? Porque el Señor fue movido a compasión, sintió lo que estaba sufriendo, tocó a aquella persona, no importándole que le iban a decir que él también se convertiría en inmundo, porque esa era la consecuencia. Le importó porque lo amaba. Y porque quería sacarlo de esa condición. Y dice la palabra de Dios que tocó al hombre y le dijo: sí, quiero, sé limpio. ¿Sabes qué? El Señor quiere sanar tu corazón. La pregunta en esta noche sería: ¿qué querés vos? Muchas veces nos escudamos detrás de lo que nos pasó para quedarnos encerrados en ese pozo y tristemente revivir cada día esas situaciones. Pero el Señor quiere sacarte de ese pozo para ponerte en lo alto,
¿Por qué? Porque a través de tu experiencia podrás salvar a muchos. Él quiere usarte para que a pesar del dolor que sufriste y de las consecuencias que viviste, tu experiencia pueda salvar a muchos. Dios tiene un plan. El enemigo quiere frenarla. Como sus hermanos. ¿Qué va a pasar con este soñador cuando lo matemos? Miren, si hoy estás con vida, es porque Dios no dejó que pase a mayores. El mal que hay en este mundo va desgarrando una sociedad que día tras día cada vez está más llena de dolor. Ya ni los periodistas pueden transmitir las noticias sin emocionarse hasta las lágrimas por ver lo que el hombre está haciendo cada día. El dolor es algo que estamos viviendo todos. El Señor quiere sanar tu corazón y vendar tus heridas. Les invito a inclinar sus rostros y en esta noche, allí donde estás, el Señor también es movido a compasión. Y si en esta noche le decís al Señor, Señor, necesito que sanes mi corazón. Aun si eres una hija o un hijo de Dios. Esas marcas que traes de dolor por las injusticias que viviste, el Señor las quiere sanar. Y quitar todo eso que hay allí de rencor, de odio, de resentimiento, y experimentar la paz que se siente cuando uno perdona. José les habló con el corazón en la mano. Quizás tengas que tener una charla con el corazón en la mano. Señor, vivo una vida cristiana que aún no puedo sanar mi corazón. Te pido que lo sanes, que vendas mis heridas. Y si no tenés al Señor en tu corazón en esta noche, pedile allí donde estás a Jesucristo. Jesús, sé que moriste en la cruz por mí y que sufriste el dolor que nadie sufrió. Y me entendés como nadie. Quiero pedirte que me perdones, pero que entres en mi corazón y que lo sanes. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia. Nada de esto tendría valor ni sentido si no fuera por tu Espíritu Santo obrando a través de tu siervo. Señor, que tu Espíritu siga obrando a través de tu palabra en los corazones de cada uno de aquellos que están en esta noche. Gracias, Señor, porque hemos visto milagros en nuestras propias vidas. Y no tenemos duda que aquellos que invitan a Jesucristo a sanar sus corazones serán sanados porque Él realmente así lo quiere. Queremos darte toda la gloria y que en esta noche tu nombre sea exaltado sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.